Hola queridos amigos, nos alegra sinceramente saludarles de nuevo y hoy vamos a hablar con el estimado Igor Mikhailovich Danilov. Saludos. Igor Mikhailovich, en nuestra transmisión anterior tocamos el tema de la ausencia de pensamientos y hoy me gustaría comenzar nuestra conversación precisamente con este tema. La cuestión es que muchas personas dedican casi toda su vida a alcanzar este estado de ausencia de pensamientos y algunos dicen que incluso lo consiguen, solo que existe el problema de que no logran permanecer en este estado de ausencia de pensamiento durante mucho tiempo, aunque la conciencia a veces duda. ¿Esta experiencia ocurrió realmente? ¿Por qué? ¿Quién en nosotros dice ahora mismo no pienso nada? Y ahora mismo no tengo ni un solo pensamiento. ¿Este hecho es fijado por la personalidad o en realidad sigue siendo un pensamiento? Y entonces resulta que una persona se pasa toda la vida echando pensamientos de un lado a otro, huyendo de estos pensamientos y ahuyentándolos. Pero resulta que la experiencia de la ausencia de pensamiento podría no haber adquirido nunca. La pregunta es la siguiente. ¿Es posible experimentar este estado de ausencia de pensamientos aquí en este mundo? ¿Obtener esta misma experiencia de ausencia de pensamientos que muchas personas persiguen en diferentes religiones, en diversas enseñanzas religiosas? ¿Es posible esta experiencia de irreflexión aquí? Podría responder sabia e inteligentemente, pero ¿puedo contar una anécdota? Un joven electricista llega a una fábrica y, como siempre, los viejos empiezan a burlarse del joven. Le dicen, este aparato no funciona, se ha quedado sin electricidad. Le dan un balde y le dicen, ve al capataz y pídele media cubeta de electricidad. Aquí es lo mismo. ¿Ves? Amigos míos, ¿qué significa la experiencia de ausencia de pensamientos? Para entenderlo, tenemos que ampliarlo un poco, para no correr por electricidad con una cubeta. No he visto a ninguna persona que haya sido capaz de detener los pensamientos de forma controlada. Incluso cuando una persona está en la práctica más profunda, cuando ha detenido todos sus pensamientos, tiene 3 bazares en su cabeza a la vez, al mismo tiempo. Es chino, Uno en el Cairo, otro en Turquía puede incluyendo el ser. turco, sí. Sí. Y esto es normal. ¿Por qué? Porque detener los pensamientos significa apartarse de ellos uno mismo, mientras que los pensamientos siempre van a pulular. Existe la práctica el círculo. ¿Recuerdas que la describimos? Claro. Espero que nuestros amigos también lo recuerden. Bien, el principio de esta práctica es muy simple. Todo es empujado fuera del círculo, como si el territorio fuera liberado para la ausencia de pensamientos, y todos los pensamientos permanecen allí. De lo contrario, como has dicho, resulta que ¿quién evalúa realmente si tienes pensamientos o no? La persona está sentada en la práctica. Sí, ya está. No hay pensamientos, los he detenido, pero ¿esto qué es? ¿Qué es eso? ¿Quién lo ¿Quién lo detecta? ¿La detecta personalidad y o quién es lo un dice? pensamiento? Sí. Claro, la cuestión es que la personalidad no tiene pensamientos en nuestra comprensión habitual. Los que, digamos, han alcanzado la observación desde la personalidad saben que es diferente. Es una comprensión integral y general de una situación. No habla, simplemente percibe todo como es. Hay comprensión, hay control total, lo abarca todo, e inmediatamente hay una pregunta, una respuesta y la solución, digamos todo a la vez. Pero cuando observamos desde la posición de la conciencia primaria, en este caso, la conciencia primaria está tratando de aquietar a la conciencia secundaria, y comienza este bazar, de hecho, o incluso 3 bazares simultáneamente. Un montón de pensamientos sobre ¿he detenido los pensamientos? ¿No he detenido los pensamientos? Y la gente se encierra en eso y lucha toda su vida tratando de lograr la ausencia de pensamientos. Si hemos detenido los pensamientos por completo, entonces entramos en un estado de práctica espiritual profunda o en un estado de sueño profundo. Y eso es todo. Todo lo demás son algunas imágenes, o bien algún susurro o algún parloteo. Sí, es posible reducirlos en gran medida, pero requiere concentración y esfuerzo. Sin embargo, todavía queda un control, digamos, en esa misma práctica meditativa desde la conciencia primaria. Mientras que si alguien dice, ya está, me deshago de los pensamientos, no tengo pensamientos, estoy sentado en la práctica. ¿Quién le dice esto? ¿De dónde saca que no tiene pensamientos? Una pregunta sencilla.
¿Quién ha evaluado eso? Bueno, ya sabes, es... ¿Quién controla este proceso? Sí, es una especie de broma. Se ha utilizado desde la antigüedad y los maestros siempre han hablado de esto a sus discípulos. Les obligaban a lograr eso. Aquí hay un punto positivo. Positivo de por qué los maestros obligaban a sus discípulos a lograr la ausencia de pensamiento y la paz completa. Una persona lo intenta, no tiene éxito y se esfuerza aún más. Bueno, los que vinieron accidentalmente simplemente dicen, soy completamente inútil, no tengo éxito en nada. De nuevo, esos mismos pensamientos, ¿verdad? Y se dan por vencidos y se van. Es decir, no hay necesidad de gastar tiempo en ellos. Son extraños, tienen un objetivo y una tarea diferente. No van a comprender. Mientras que hay personas que se esfuerzan con persistencia. Así que cuando se esfuerzan con persistencia, al pasar el tiempo, el maestro observa al discípulo y entonces empieza a dar prácticas más o menos normales y a explicar qué es qué. Hay otro punto sobre la ausencia de pensamientos. Mucha gente dice, me concentro en la superficie lisa de un lago y esta superficie lisa del lago, pero no hay inversión en el amor. ¿Cuál es el propósito de la práctica del lago en calma? ¿En qué consiste? Bueno, lo explicaré. Esta es la práctica más antigua. Siempre se ha utilizado. Una persona visualiza en su cabeza un lago con una superficie perfectamente en calma, y cualquier pensamiento se refleja como una ola hecha por una piedra lanzada. Así que una persona debe alcanzar tal estado. ¿Con la ayuda de qué se logra esto? Es el entrenamiento autógeno meditativo. Voy a introducir un nuevo término. Ya sabes, hay el entrenamiento autógeno. Es cuando decimos, nuestro brazo es pesado. De nuevo, aprendemos a controlar nuestro cuerpo por medio de la conciencia. Aparentemente, todo el mundo dirá, sé cómo controlar mi cuerpo, hago lo que quiero. Bien, pero cuando empiezas a hacer el entrenamiento autógeno, te das cuenta de que no sabes nada, no sabes cómo hacerlo, y el cuerpo no te obedece. Y precisamente aquí, debido a tu conciencia, en este caso se utiliza la conciencia primaria, se disciplina. Y una persona aprende gradualmente a controlar su cuerpo. Al mismo tiempo, aprende a invertir su atención en un determinado objetivo, en una tarea, sin distracción, pero su conciencia trabaja en esta dirección. Su atención va precisamente en esta dirección. Este es el trabajo de la conciencia con el cuerpo. Hay otro nivel, es más elevado. Son las prácticas meditativas. Es cuando con la ayuda de nuestra conciencia, en este caso nuestra conciencia primaria, disciplinamos la conciencia secundaria. Esto también es muy significativo y precisamente en las prácticas meditativas dominamos diferentes flujos de energía. Aprendemos a sentir aquello que no solemos percibir. Ampliamos nuestras capacidades, las capacidades de nuestro cuerpo. Eso está muy bien, pero no es una práctica espiritual. Y la siguiente etapa ya es práctica espiritual. La práctica espiritual, cualquiera que hagamos, al principio todavía se realiza con la conciencia. La conciencia está pegada, así que nuestro objetivo y tarea es apartarnos de nuestra conciencia y sumergirnos lo más profundamente posible. Y cuando nos separamos de nuestra conciencia, ahí es donde comienza una práctica espiritual realmente profunda. Eso es muy interesante. Entonces no hay pensamientos. Entonces no hay nada. ¿Por qué? Porque surge esa sensación de que has empezado a realizar la práctica, pero luego te despiertas. Igor Mikhailovich, ese es también un punto interesante. La gente dice, algunas personas experimentadas comparten que después de salir de la práctica espiritual no pueden describir lo que estaba sucediendo allí, que la conciencia no recuerda lo que estaba sucediendo allí. Y surge la siguiente pregunta, ¿es así o es realmente un nivel avanzado de realización de la práctica espiritual? Un nivel normal de realizar la práctica espiritual. Normal, déjame explicarlo. Sobre el nivel avanzado puede ser, llegaremos a tratar hoy, mientras que este es un nivel normal. Es cuando sales de la práctica y tu conciencia no sabe lo que estaba pasando allí. ¿Por qué? En cuanto salimos de la práctica, la conciencia se activa, es decir, nuestra personalidad vuelve a conectarse con la conciencia, y la conciencia no puede recordar por qué no estaba allí. Esta es una práctica realizada correctamente. Sin embargo, muchas personas simplemente se duermen. Aunque esto es diferente, amigos, si te duermes durante la práctica, es radicalmente diferente.
Exactamente. Aquí también hay matices. ¿Cuál es la diferencia? ¿Cómo puede entender una persona, digamos, se siente bien ahora porque tuvo una buena y profunda práctica espiritual o ¿Ha dormido simplemente bien? ha dormido estupendamente y cambió un poco? Bueno, lo diré así, ya sabes, si lo consideramos desde la perspectiva de la psicología y las prácticas como entretenimiento, pero no como un verdadero camino espiritual, entonces no hay nada malo si una persona tuvo un descanso y un buen sueño. No es así, su estado de ánimo ha mejorado. Eso ya es bueno. Bueno, todavía sería deseable dominar las prácticas espirituales. Sí, si tomamos esto como una práctica espiritual, hay una gran diferencia. Cuando una persona se despierta, hay una cierta fase. Es decir, en la propia práctica también puede ver dibujos animados, en el momento de la transición. Bueno, un sueño es un sueño. En el momento de salir de la práctica se activa un sueño y una persona se despierta. Se despierta como es habitual. Como se dice, se despierta en la práctica, ¿sí? El cuerpo puede ponerse rígido o algo más. Bueno, este tipo de cosas. Pero cuando una persona sale de una verdadera práctica, no recuerda su nombre ni nada. Y tiene que aplicar un esfuerzo. Y esto es distintivo aquí, para incluso conectar esta conciencia. La conciencia primaria se conecta automáticamente. Y aquí, en el nivel de la conciencia primaria, ni siquiera sabes tu nombre o dónde estás, o quién eres. Y necesitas tiempo para adaptarte. Pero te sientes tan increíble por dentro, tan bien, que no quieres salir de la práctica en absoluto. Esto también es una práctica bien realizada. Verás, tu reloj biológico te está diciendo que ya necesitas salir. De nuevo, me adelanto un poco y digo que incluso en una práctica correcta y profundamente realizada, no hay una desconexión total con la conciencia primaria. Se mantiene, pero exclusivamente con la conciencia primaria, no con la conciencia secundaria. Aquí también hay una gran diferencia. Sin embargo, sigues haciendo un gran esfuerzo, pero al mismo tiempo hay una tremenda reposición, una sensación de vivacidad, no como después del sueño. Cualquier sueño te da relajación, desactivación, mientras que aquí es diferente. Estás redescubriendo tu cuerpo de nuevo y realmente empiezas a sentir tu cuerpo de nuevo cada vez. De nuevo, siempre tienes el deseo de ir a practicar. Una práctica espiritual que se realiza correctamente, aunque sea una vez, da un contacto mucho mayor que el habitual en nuestra vida diaria, cuando no estamos en la práctica, pero continuamos este diálogo interior con el mundo espiritual, un intercambio de amor, energía, nuestra atención, no importa cómo lo llamemos, pero esto es un contacto continuo, un diálogo continuo sin palabras mediante la percepción a través de los sentimientos. Y en la práctica es varias veces más intenso. Y durante el día simplemente te mueves, pero una parte de ti anhela irse a la práctica. Literalmente, esa es una práctica correctamente realizada. Incluso después del primer contacto real en la práctica espiritual, es imposible separarse de ello. Es... Igor Mikhailovich, entonces, ¿con qué está relacionado el miedo de que la gente a ir a esta profundidad, sumergirse? Porque muchas personas describen que se enfrentan al miedo y después tal vez imitan que están realizando una práctica espiritual, porque una vez que se enfrentan a alguna sensación de pánico o miedo, se engañan a sí mismos y no se sumergen más profundamente. Bueno, no son ellos los que engañan, es la conciencia la que engaña. La conciencia siempre engaña. Subrayo, es la conciencia secundaria o la conciencia primaria indisciplinada también puede hacerlo. Antes de la práctica en sí, una persona comienza a experimentar un miedo a la inmersión, un miedo a la muerte, mientras que algunas personas incluso se preguntan, dicen, ¿cómo es? ¿Y si empiezo a hacer la práctica y de repente me voy? Exacto. Sí, es De decir, inmediato, sí. sientes que se produce una especie Soy de tan desconexión. bodhisattva que exactamente durante las primeras prácticas, En la tercera semana, en la tercera semana, cierto, me iré a ese mundo, mientras que todavía tengo muchas cosas que hacer, ¿verdad? sí hay una gran responsabilidad. Por La supuesto. familia, hijos. Sí, no he terminado de Me comer mi iré y sándwich. solo quedarán las Y alguien zapatillas. se las pondrá. Probablemente. Sí. Y tales pensamientos en la cabeza de una persona le impiden realizar la práctica correctamente.
Además, hay miedo desde la conciencia. En primer lugar, la conciencia no puede sumergirse allí. Cuando una persona ya tiene experiencia y ya siente incluso este contacto muy sutil, tiene que realizar la práctica, necesita profundizar, siente que puede sumergirse. Pero hay miedo, ya sabes, como el miedo a la profundidad del océano. Especialmente si una persona tiene miedo a la profundidad, nada, y hay kilómetros enteros debajo de él, donde hay megalodones o algo más nadando, algunos terribles dinosaurios enormes. Así que existe esta espeluznante sensación, el miedo a la oscuridad o cualquier otra cosa. Pero, ¿quién experimenta eso? Es la conciencia la que lo experimenta. ¿Por qué? Porque para la conciencia, ya sabes, para que de alguna manera se pueda llevar a la práctica espiritual. Bueno, voy a dar un ejemplo asociativo de lo que nuestra conciencia experimenta y todo se vuelve claro a partir de eso. Imaginen, amigos, que hay un alto horno, un enorme horno al rojo vivo, y tú entras allí, tú, en tu cuerpo. ¿Irías allí? Bueno, ya sabes, perdón, no irás allí ni a punta de pistola. ¿Por qué? Porque es mejor ser simplemente disparado que, antes de llegar allí, empezar a arder, ¿no es cierto? Lo mismo ocurre con nuestra conciencia. No puede penetrar allí de ninguna manera, así que no puede entrar allí. Experimenta un enorme miedo antes de eso. Además, son pérdidas. La conciencia calcula inmediatamente cuánto le han robado, cuánto le han pagado de menos. Al fin y al cabo, la conciencia tiene que pagar tributos. ¿Saben? Para entender esto, hay que realmente estudiar la física, la verdadera física de este mundo. Deberías observar lo que sucede y estudiar qué es la conciencia, cómo interactúa con este mundo y quién eres tú como humano en general. Es necesario estudiar realmente todo esto, en lugar de jugar y escuchar lo que te dicen los que están lejos de ello. Entonces entenderás cómo funciona la conciencia, por qué no quiere y no puede entrar en ese mundo, porque una interacción, incluso con una concentración ligeramente elevada de ese mismo alat, ese mismo amor, es destructiva para la estructura del campo de nuestra conciencia. Es simplemente destructiva y nunca llegará allí. Así que, por mucho que intentemos empujar a la conciencia hacia ella, y mucha gente lo hace, yo soy la conciencia y tengo que ir así con mi conciencia. Después de todo, así es en la meditación. Sí. ¿Qué hacemos realmente en la meditación? Trabajamos exactamente con nuestra conciencia y todo se centra en ella, en las sensaciones subjetivas del cuerpo, a través de la conciencia, a través de todo. La concentración, este control, sí. Efectivamente, hay trabajos meditativos con la conciencia primaria, hay trabajo con la conciencia secundaria, mientras que en este caso es la práctica espiritual y la desconexión. Por eso surge este miedo. Y la conciencia tiene miedo. ¿Cómo? Experimenta un miedo a la muerte, más aún a esa muerte que se llama la segunda muerte para la subpersonalidad. Ya ves, ese abismo del que las subpersonalidades tienen mucho, mucho miedo. Es el cese de la existencia. La conciencia, mente, tiene mucho miedo de eso. Así que lanza los patrones a la personalidad tales como: ahora se producirá una desconexión, te sumergirás, pero ¿estás preparado para presentarte ante Dios ahora mismo? ¿Y qué pasa con tu familia, tus seres queridos, el sándwich que no has terminado de comer y la Coca-Cola que no has terminado de beber? Y hay muchos otros problemas en este mundo, ¿sí? Mientras que en realidad no es más que una entrada en la práctica que Mientras que solo comienza después en de realidad eso, ¿no? es una experiencia primaria. Amigos míos, es imposible sumergirse en la práctica y desaparecer en algún lugar. En primer lugar, no hace ningún daño a tu cuerpo. Así es. Una práctica que se realiza correctamente no afecta a la psiquis ni a nada. ¿Por qué? Porque, por el contrario, la conciencia se calma, te separas de ella. De ninguna manera. Es como dormir. Para el cuerpo, desde un punto de vista puramente fisiológico, para nuestra conciencia, para nuestra psique, desde el punto de vista psicológico, es solo un descanso, pero la plenitud de fuerza que obtenemos después de la práctica espiritual, y de hecho, una práctica espiritual correctamente realizada nos llena mucho. ¿Para qué la realizamos realmente? Para hacernos más fuertes, para acercarnos al mundo espiritual, porque de ninguna manera en nuestra vida cotidiana, con nuestra conciencia activada, podremos alcanzar esta dicha a tal nivel. Para eso, alguien debería adelantarse y darte este poder sin más. ¿Ves? Entonces, puedes sentirlo. Mientras que en la práctica espiritual, tú mismo lo haces. Tú mismo contribuyes a que te llegue mucho más de lo que das y devuelves esa mayor cantidad más tarde durante el día. Está claro que en parte, quieras o no, y seas como seas, darás un cierto porcentaje a tu conciencia. De todos modos, vives y de todos modos te distraes. Te aferras a algún pensamiento en alguna parte o la conciencia te obliga a preocuparte por algo. Sin embargo, ¿qué es preocuparse?
De nuevo, significa dar tu vida. Esa es la cuestión. Igor Mikhailovich, en las prácticas espirituales hay que confiar en la experiencia de otras personas. Algunas personas describen que en cada práctica, por ejemplo, llegan a alguna, por así decirlo, membrana y sienten que hay algo más grande detrás de ella. Y cada vez que intentan atravesar esta membrana, tratan de superar esta barrera, siguen acumulando fuerza durante el día y entonces esta membrana aparece de nuevo en la práctica y tratan de atravesarla nuevamente. Así que la pregunta es la siguiente. ¿Cómo superar esa barrera? Y la segunda, o basta con estar en el sentimiento de amor profundo y este proceso se dará por sí mismo de alguna manera natural. Bueno, lo diré así. Seguramente tengo una asociación sobre estas membranas, pero no la expresaré. Algunas personas tienen esa percepción subjetiva de la conciencia y esta sensación de una burbuja que Solo un poco más y solo un estás. poco más, sí, y el mundo simplemente se abrirá delante de ti y así sucesivamente. Todo esto sucede en el nivel de la conciencia. En el nivel de la personalidad no hay tales efectos. Hay otras experiencias que la gente, como dices, simplemente llega a través del amor. No hay nada, simplemente una especie de estado bajo techo. Lo único que impide es el techo. De lo contrario, volarías hacia arriba. Ya sabes, eso. Pero esta es realmente la experiencia de otras personas. Es diferente para cada uno. Cada uno sigue su camino y las sensaciones subjetivas, las llamaré así, que ocurren como resultado del trabajo de la conciencia y de la evaluación de tus acciones por la conciencia, mientras que esto es realmente así. La conciencia evalúa eso. Este estado es diferente para casi todo. Si te inventas para ti el estado de esta fina membrana, En cada práctica. así será en cada práctica, porque has escuchado a alguien y consideras que esto es correcto. Sí. Y aquí la conciencia te va a representar esas membranas finas y pasarás días enteros luchando contra algunas membranas. ¿Lo ves? Bueno, no eres una pequeña célula con cola para luchar dentro de ese trozo de goma, en efecto. Esto es un error, amigos. No debería haber ningún patrón ni ningún límite. Debería haber simplemente una aspiración, por así decirlo. Y todo estará en su sitio. Y cuando la gente ve varios colores, algunas energías que se entrelazan, ¿es una práctica espiritual o es la conciencia la que engaña a la persona? En la práctica espiritual no puede haber trucos de este tipo, mientras que precisamente en las prácticas meditativas estos fenómenos están presentes y a veces diría no son solo trucos de la conciencia. Sí. A veces, efectivamente, en las verdaderas prácticas meditativas todo esto es natural. Realizamos muchos experimentos y ni siquiera hablamos de la experiencia de muchos millones de personas que pasaron por esto a lo largo de toda la historia y describieron tales cosas, sino que hablamos de experimentos reales que nosotros mismos realizamos. Esto está confirmado, es una percepción física real de la... El mundo sutil. Absolutamente cierto. Esto es física. Existe realmente y está confirmado. Esto es verdad. Pues bien, el objetivo y la tarea en la práctica espiritual y en la práctica meditativa son exactamente opuestos, aunque por regla general el precursor de la práctica espiritual es la práctica meditativa. Igor Mikhailovich, también hay otra pregunta. ¿Es posible ganar la vida durante la práctica? ¿Y cómo se produce la transición de la sexta a la séptima dimensión? Por ejemplo, una persona acumula muchos poderes, amor durante el día, luego se sumerge en la práctica y llega a un cierto límite en el que necesita hacer esta misma elección. Y hablando tentativamente, en un cierto punto de transición, toma la decisión. ¿Debo Tatiana, pasar a la séptima ¿puedo hacer dimensión una o no? pregunta? Y también a la vez a nuestros amigos. ¿Con qué medios tomaron esta decisión allí? ¿A qué nivel? Después de todo, se necesita la conciencia para eso, para percibir todo de esta manera y describirlo tan coloridamente. ¿No es así? ¿O hay una etapa superior, cuando en el nivel de la personalidad te percibes a ti mismo como nos percibimos habitualmente en el nivel de nuestra conciencia? ¿No es así? Pero es imposible saltar varias etapas en el desarrollo. Puedes considerarlo como varias vidas. ¿No es así? ¿Qué puedes hacer? ¿Hay alguien que abra la puerta entre la sexta y la séptima Sí, dimensión?
Has Con la mencionado la pregunta entonces puerta. estás listo. Llegas y te sumerges muy profundamente en la práctica meditativa, o más bien en la práctica espiritual. Perdón, amigos, en la práctica espiritual. Y entonces te encuentras en un claro donde un hombre vestido de mujer está de pie con un manojo de llaves, diciendo que es un tipo genial y que depende exclusivamente de él si te abre o no, ¿verdad? Abre algún libro, empieza a contar, saca un abaco antiguo. Es un hombre antiguo. Después de todo, Si es digno. sí, empieza a contar y a sopesar tus pecados. Entonces te dejará entrar en el cielo o no. Amigo mío, después de ver a este hombre en tu mundo ilusorio, En una profunda práctica saldrías espiritual. corriendo. Así es. Igor Mikhailovich, ¿es posible ganar la vida en la práctica espiritual? En el proceso de la práctica Por espiritual, supuesto que no. Nunca una persona a través de la práctica espiritual... Bueno, aquí es ambiguo. Es precisamente gracias a la práctica espiritual que uno gana la vida. sí, Pero durante la práctica espiritual, exactamente durante la práctica, uno no puede entrar en el mundo espiritual. Amigos, lo explicaré. mientras que la conciencia dibuja lo contrario. Algunas personas dicen que la fusión completa de la personalidad con el alma seguramente ocurre exactamente en la práctica espiritual profunda, Solo en la cuando no hay. práctica. ¿Eh? La conciencia lo Sí, que hay dice. que profundizar mucho más. Y es en este estado donde se produce la fusión de la personalidad con el alma. Lo diré así. Esto es lo que muchos maestros en la antigüedad decían a sus discípulos, pues, ¿para qué negarlo? Yo también lo expliqué así, que hay que lograrlo precisamente en la práctica, lograrlo en la práctica. Bueno, esa es la motivación, Pero no ganar la vida después de todo. es la motivación, ¿entiendes? Sí, Una persona tiene que esforzarse por eso. Es cierto, en la práctica una persona puede acercarse mucho a esta puerta, pero no he dicho que pueda entrar. ¿Lo ves? Es una gran diferencia. Para que un humano pueda entrar realmente en el mundo espiritual durante su vida, necesita una desconexión total, que solo ocurre en los sueños, amigos. el sueño es una pequeña muerte, como lo llamó Buda y también lo mencionó en el Islam. Totalmente cierto. Cada vez que nos dormimos, morimos y luego nos levantamos de nuevo. El ser humano tiene que pasar por esta pequeña muerte. Esa es la única manera, a través del sueño. No, en realidad hay una opción. Estoy dando una pista. Una persona espiritualmente desarrollada Sí, se cansa tanto en la práctica que en lugar de hacer la práctica acaba por dormirse. Es natural. Amigos, no es una práctica. Al fin y al cabo, es el sueño de todos modos, ¿verdad? Pero las intenciones eran realizar la práctica. En ese caso, sí, es posible. como usted dijo una vez, es importante que se produzca la desconexión de la personalidad y la conciencia. Por No se supuesto, produce durante la durante la práctica. práctica sigue habiendo una conexión parcial con la conciencia primaria, pues no se puede hacer de otra manera, no funcionará de otra manera. Correcto, es una desconexión total para la personalidad. Sí, cuando salimos, sentimos, percibimos y comprendemos esos procesos que tuvieron lugar, pero no recordamos. No hay imágenes de esas acciones, de algunos templos donde se descansa y se habla con los Dalai Lama o con alguien más, con Jesucristo y con todos los demás. No hay tales cosas. Esto existe en los sueños, imágenes de parte del diablo. Claro que sí. En el trabajo real no existe tal cosa. Y eso es lo que los santos padres pasaron. Al hacer la oración de Jesús ya en etapas profundas, serias, cuando ya se convierte en una oración del corazón. Y no una oración verbal, y no en la mente. Los mismos efectos. Solo que es mucho más difícil, incluso que la práctica del círculo. Igor Mikhailovich, cuando una persona se despierta por la mañana, ¿se da cuenta que ha ganado la vida? No, ¿Cambian de alguna manera sus prácticas espirituales o el no. trabajo de la conciencia? Sí, hay cambios, hay alteraciones, pero son tan, digamos, imperceptibles en las primeras etapas. Y eso tiene una explicación. En casos extremadamente raros, una persona se da cuenta inmediatamente. En los casos más raros. En casos extremadamente raros, una persona se despierta. Por regla general, eso ocurre por la mañana, con una tremenda oleada de claridad y comprensión de que ha ganado la vida.
es un fenómeno extremadamente raro y es espontáneo. Lo más frecuente, como le sucede a mucha gente, ya después de dormir, después de ganar esta vida, tal vez incluso un año o dos después, en alguna situación de emergencia, una persona se da cuenta de que está viva, se da cuenta de que está tan desprendido de su cuerpo y de su conciencia, y es entonces cuando le llega la comprensión de que ya está vivo desde hace mucho tiempo. ¿Ves? En tal caso, sí, vienen tanto la sabiduría como la comprensión, pero eso ya es como la etapa siguiente. Entonces, ¿por qué no nos damos cuenta? ¿Por qué? Y yo diría incluso, ¿para qué está introducido tal mecanismo? Para que no nos detengamos, seguimos creciendo, seguimos dando lo mejor de nosotros mismos, siendo ya vivos. De este modo, una persona puede pasar por muchas etapas a lo largo de su vida y, como nosotros ya hemos hablado muchas veces, incluso convertirse en un bodhisattva, amigos míos. Hablando con franqueza, después de varias etapas, cuando una persona está todavía lejos de ser un bodhisattva, comprende que está viva y muchas cosas ya han cambiado para ella. En ese momento ya se produce una elección. En ese estado, la persona puede elegir si se va o se queda. En casos extremadamente raros, como ya he dicho, una persona tiene claridad de inmediato. Ahí es donde la conciencia tiene que ser bastante disciplinada, ¿entienden? Muy pocas personas son capaces de disciplinar todo hasta el punto de verlo al instante. Como se dice, te levantas por la mañana y ya sabes claramente que ya estás vivo. Por regla general, sí, hay ciertos patrones, digamos así. Pues bien, creo que no tiene sentido expresarlos todos. ¿Por qué? Porque la conciencia empezará a jugar y detendrá a la gente en su desarrollo espiritual. Pero lo diré de la siguiente manera, amigos míos, tan pronto como una persona gana la vida, su deseo de actividad espiritual aumenta muchas veces. Esta es la primera señal de adquisición de la vida. Sin embargo, sucede exactamente lo mismo cuando una persona comienza a tener éxito en las prácticas espirituales. Después del primer contacto en la práctica espiritual más simple, una persona ya se siente atraída. No puede prescindir de ella. Piensa en ella todo el día. Te voy a dar una asociación. Imagina que te gusta el café. Bueno, no sé, ¿qué tipo de café te gusta, Tatiana? Arábica equilibrado. Arábica equilibrado. Y te gusta tanto que incluso sientes su olor, ¿de acuerdo? Así que donde quiera que estés, quieres ir inmediatamente, comprar una taza de café y tomarlo, ¿verdad? Y no puedes vivir sin beber ese café 5 o 10 veces al día. Solo estoy dando un ejemplo. ¿Te lo has imaginado? ¿Sí? Entonces, la práctica espiritual es lo mismo, solo que esto se multiplica por 1.000.000 de veces. Es una adicción total, como la de un drogadicto, de hecho. Como un adicto necesita tomar una droga, tiene un antojo y eso es todo lo que piensa. Y aumentar la dosis. Sí, así que después de la primera práctica espiritual correctamente realizada, una persona se convierte en una especie de adicto espiritual. No hay otra forma de llamarlo. ¿Por qué? Porque el anhelo de este sentimiento del mundo espiritual se vuelve de hecho tan fuerte que durante el día, hagas lo que hagas, pero la mayor parte del tiempo piensas en esto de todos modos. De todas formas, acumulas este amor, lo devuelves. Eventualmente llega a un estado, un momento, en que este intercambio del propio amor, de la propia atención, se vuelve tan fuerte. Esto es, ya sabes, como dos ríos que fluyen en una dirección y en la otra. Uno se encuentra con el otro y no se mezclan, y la circulación solo aumenta. Los ríos se vuelven más anchos, más profundos y más rápidos. Y es un proceso tan cautivador que te llena de vida y lo sientes incluso a nivel físico. Y lo más interesante es que, sí, lo sientes incluso a nivel físico. Y la conciencia se vuelve en esos momentos mucho más tranquila, se vuelve cobarde y más quieta. Sientes físicamente que tu conciencia se vuelve más obediente, y eso es incluso después de las primeras prácticas verdaderas. Entonces, cuando las mantienes y las amplificas, te acostumbras a eso. Al mismo tiempo, hay un deseo constante de aumentar y profundizar este proceso. Pues bien, cuando se adquiere la vida, teniendo esa experiencia, no se nota una gran diferencia. Sí, hay matices. Bueno, ya sabes cómo es.
Por desgracia, la conciencia es capaz de fantasear un montón de cosas para nosotros. Shaitán es astuto. Por lo tanto, para no fortalecer su posición, para no debilitar la posición de nuestros amigos, no necesitas matices. Lo verán por ustedes mismos, amigos, y Dios quiera que cada vez más gente aprenda y se enfrente a esto cada mañana, ¿verdad? Sí, Igor Mikhailovich ha dicho correctamente que la conciencia puede jugar con este mismo punto y Sí, decir, mira, te has despertado por la mañana, mira, que vivo estás, que ya no estás muerto, sí, que ya no estás muerto, sí, que hay vida en ti. ¿Cómo puede una persona distinguir si le engaña o no? es elemental. 2 o 3 días de euforia y ya está. Vuelves a tener muchos problemas y estás en la esclavitud de Shaitán, mientras que si has ganado la vida, nunca más serás su esclavo, nunca. Y nunca actuarás de la manera o harás lo que contradice tu naturaleza ya viva. No valorarás tu cuerpo tanto como antes. Nada ni nadie te hará cruzar la línea, porque los ángeles nunca caen. Y esto es verdad. Surge esta estabilidad. No solo la estabilidad, sino también la vida. Igor Mikhailovich, para alcanzar esta vida uno necesita definitivamente el amor. Por eso la gente dice que cuando comparte sus sentimientos después de la práctica espiritual, algunos lo llaman gran amor, otros lo llaman aspiración. Dicen, siento aspiración, y dicen, en cuanto entendí que mi conciencia interpreta esto como aspiración, he oído que la gente siente amor. Entonces he estado experimentando algo equivocado. ¿Qué es el amor de hecho? Sabes, es muy difícil explicar lo que es el amor a alguien que no lo conoce. Esto es realmente así. ¿Cuántas veces hemos tratado de explicarlo, verdad? Sí. Hasta que una persona no siente a fondo y de verdad lo que es el amor. Bueno, de nuevo, en nuestra vida cotidiana, guiados por Shaitán, percibimos el amor de forma diferente. Es cierta dependencia de una persona, o cuando él depende de ti. Esas también son reacciones químicas, quiero decir hormonales, en el cuerpo, pero son de corta duración y no por mucho tiempo. Estas son un hábito y una conveniencia. Son, digamos, relaciones armoniosas con la gente. Ya sabes, eso también se llama amor. Y al mismo tiempo, cada uno sigue siendo egoísta y piensa solo en sí mismo. Ya sabes, es como han vivido juntos toda su vida y, digamos, el marido muere y la mujer se lamenta. Oh, Dios mío, ¿cómo? ¿Cómo me dejaste? ¿A quién me has dejado? ¿Cómo voy a vivir ahora sin ti? ¿Quién sacará la basura? ¿Lo ves? Lo estoy traduciendo textualmente. Eso es. ¿Y en qué se basaba? En el egoísmo y la conveniencia. ¿Por qué? Porque nos completamos el uno al otro. Es cómodo para nosotros. Tenemos armonía y lo llamamos amor, ¿no? Tal simbiosis de convivencia. Ciertamente. Mientras que, ¿qué es el verdadero amor? Ese amor que tenemos que crear, generar. Es el amor divino. No es solo nuestra atención, no. Yo diría que es una inversión de nuestra atención en la verdadera gracia. Es eso lo que da un sentimiento de verdadero amor más adelante. Pero cuando empezamos a sentir el amor recíproco del mundo espiritual, esto no se puede confundir con nada. Podemos llamarlo luz. Incluso si lo llamamos la luz más brillante del mundo, solo lo atenuaremos. No se puede comparar con nada. Decir que es los colores más brillantes es como difuminar esos colores. Es la vida. Es difícil describirla. Es mejor sentirla, pero es imposible confundirla. No hay nada en este mundo, ni siquiera aproximado, que pueda compararse con el verdadero y genuino amor. Sin embargo, cuando invertimos nuestra atención en esta gracia y transferimos esta gracia con nuestra atención al mundo espiritual, cada momento, cada, yo diría, milisegundo, generamos y enviamos la mayor parte de nuestra atención con nuestra gracia, con nuestra aspiración interior a una sola meta. Entonces, después de un tiempo, ciertamente, sentimos que viene de allí. Eso que se llama amor. El amor divino no puede ser ganado por nada. Solo unas pocas personas en el mundo a lo largo de la historia lo recibieron por la voluntad del Señor sin más, mientras que todos los demás tienen que trabajar mucho para ganarlo. Por supuesto, es más fácil si hay alguien de quien recibirlo. Sin embargo, ¿qué hicimos con los que lo trajeron? Recordemos, amigos,
¿Y por qué? Porque es sincera, verdadera gracia. Enfurece a Shaitán, le quema y le teme y odia a sus portadores. Simplemente los odia. La conciencia se enfurece porque experimenta dolor, tiene miedo, especialmente cuando este amor es enviado dentro de ti. Mi amigo, tu Shaitán entiende su perdición y entiende que cuando recibes ese regalo del amor de Dios, al usarlo, puedes ganar la vida, mientras que eso significa la muerte para Shaitán. Él no quiere eso. Por lo tanto, lo rechaza. Por eso, incluso cuando se le da a las personas más de lo que necesitan, en 2 o 3 días acaban dándoselo todo a Shaitán. Y al convertir este verdadero amor, Alad en anti-Alad, en sus deseos y pensamientos, en la estupidez, o simplemente en el placer físico, lo entregan todo. Y después ellos mismos se quedan vacíos. ¿No es así? Mientras que es necesario retenerlo. Hay que devolver lo que recibes. Es entonces cuando se origina este río. Es uno, pero fluye en varias direcciones. Y enviando un pequeño arroyo, recibes a cambio un tremendo y caudaloso río. Esto es maravilloso. Como usted dijo una vez, el hilo de plata se expande y uno como Por personalidad supuesto, se acerca cada vez más cada vez al más alma. libre y con cada práctica correctamente realizada. Incluso si la realizamos 5 o 10 veces al día, no importa, cada vez nos acercamos más y más. Para eso es necesaria la práctica, para llenarse, para acercarse al mundo espiritual. Pero de todos modos, la puerta se abre solo en el momento de la desconexión completa y solo en el momento del sueño. Por lo tanto, no hay que tener miedo a las prácticas, amigos míos, hay que realizarlas. Y la práctica en la que forzamos nuestra conciencia, la obligamos a hacer lo que no quiere hacer, bueno, eso no es práctica. ¿Saben? Hay que generar amor en uno mismo durante el día y dirigirlo al mundo espiritual, dentro de sí mismo, en su alma, y ser tan sincero y honesto ante todo, ser justo, y no escuchar a Shaitán. Entonces en ti se encenderá un deseo, un inmenso deseo de práctica, y entonces será exitosa. Pero mientras no tengas deseos de practicar, mientras lo hagas a nivel de entrenamiento físico y de ejercicio, no sé, de algo, de alguna obligación, entonces cualquier práctica espiritual tuya se convierte en meditación en el mejor de los casos, nada más. Así que, amigos, acumulen el amor durante el día, aspiren y se les revelará. Y hay que comenzar con algo simple, con el amor del uno por el otro. Gracias por estar Gracias, con Igor nosotros. Mikhailovich. Sabe, una vez Gracias. más preguntamos, ¿con qué empieza la mañana? Y usted dijo, con el amanecer. Y hoy entendemos estas palabras de alguna manera con un nuevo significado. Y deseo que este amanecer espiritual llegue a la vida de todos. Llegará, si ustedes, amigos, quieren eso. Pero tienen que empezar con el amor mutuo. Es el camino más cercano y más corto para lograr la vida eterna, ¿verdad? Así que, amigos, Gracias. amémonos unos a otros. Gracias.